Irache Ora, directora de inversiones de Gestifonsa. Irache, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cuáles son las claves fundamentales? ¿Cómo veis este día y qué debería avanzarse en educación financiera en nuestro país? Bueno, para nosotros el concepto principal es el concepto de inversión y distinguirlo del ahorro, ¿no? Antes hablabais la cantidad de ahorro que hay colocado en depósitos y yo creo que hay que transmitir y dejar muy claro la necesidad de rentabilizar ese ahorro a largo plazo, ¿no? Yo creo que ya todos somos conscientes de la necesidad de ahorrar. Se ha incidido mucho sobre el problema de las pensiones a largo plazo y ese es un mensaje que ha calado entre la población en general. El que puede, lógicamente, pues ahorra lo que puede en su cantidad que puede y en la medida que puede. Pero lo que sí que es necesario es incidir sobre la necesidad de rentabilizar ese ahorro vinculado al concepto de largo plazo, ¿no? Que es algo que no está muy instaurado. El concepto de inversión históricamente se ha ligado a especulación y no es cierto. Y lo que tenemos que ser conscientes es que si pensamos en el largo plazo y miramos dentro de 20 años, pues ese ahorro sin rentabilizar pues va a valer un 25 o un 30% menos en función de la inflación de lo que vale hoy en día. Por lo tanto, la necesidad de invertir y de tener siempre una visión largoplacista de qué voy a hacer con ese ahorro, ¿no? Y cuáles son mis necesidades y para qué quiero ese ahorro y qué espero, ¿no? Y luego también hay que tener yo creo que hay que incidir mucho y eso también es cuestión de las instituciones y de las instituciones financieras en la definición de los perfiles de riesgo de los clientes, ¿no? Y lo vuelvo a unir a ese concepto de largo plazo. Porque siempre tenemos un background, un histórico de estar continuamente informando a los clientes, de hablar del muy corto plazo, de hablar de qué hace hoy la bolsa, qué hace mañana la bolsa o qué hacen los bonos y eso no cuadra mucho con esa idea del largo plazo. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a fijar unas expectativas y unos resultados en unos periodos más largos que permitan unas carteras más estables y vinculados a la economía real y ser coinversores de esa economía real, ¿no? y partícipes, que yo creo que es muy interesante. ¿Está ayudando poco la nomenclatura, el hecho de que se llame fondo de inversión a un vehículo destacado del ahorro? Poco igual se puede hacer en nomenclatura, pero sí en la conciencia para ir mutando ese ahorrador en inversor poco a poco. ¿Se va consiguiendo pasos al respecto y se puede hacer algo con esa nomenclatura? Bueno, yo creo que el tema no es tanto la nomenclatura, sino como el concepto, ¿no? Lo que me refería antes de que se ha asociado que los fondos de inversiones eran para especular, eran para conseguir rentabilidades rápidas y jugar en bolsa. Hemos utilizado mucho la palabra jugar en bolsa. Creo que es un concepto completamente erróneo. Creo que, como decía antes, un fondo de inversión es un instrumento muy apto para los ahorradores como forma de tener una cartera diversificada, asumiendo los riesgos en función del perfil de cada uno, porque la oferta es ingente y cada vez mayor, con lo cual hay producto que se puede asumir por cada uno de los partícipes. Y no creo que el problema sea tanto la nomenclatura, sino como la percepción de lo que es un fondo de inversión, ¿no? Es decir, históricamente el ahorrador metía en depósito y el que metía en un fondo de inversión pues era un especulador, ¿no? Yo creo que esto no es así, esto hay que irlo cambiando poco a poco, hay que ir transmitiendo, como decía, esa necesidad de rentabilizar ese ahorro. Los tipos de interés por ahora están bajos, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero sí que es cierto que no vemos un escenario donde volvamos a tener tipos de interés pues mucho más altos y esto va a condicionar ese ahorro, lógicamente, ¿no? Y por eso la necesidad también de dar ese paso y empezar a ser inversores. Y luego dentro de la inversión
todos deberíamos conocer los fundamentos básicos de la inversión, pues esto que estoy comentando, de que con la inflación tu dinero pierde valor al cabo del tiempo, pues en un año no se nota mucho, pero cuando hablamos de 20 años, pues es mucho más significativo el efecto. Y esto hay que transmitirlo desde muy jóvenes, ¿no? Nosotros como entidad participamos en formación financiera en institutos y colegios. Yo creo que es muy interesante, y también además teniendo en cuenta que todos, por suerte, por desgracia, vamos a pasar por una entidad financiera, vamos a pedir una hipoteca, vamos a pedir un crédito para nuestros negocios. Entonces, hay unos fundamentos financieros que deberían ser obligatorios para toda la población, y entre ellos el concepto de inversión, el conocimiento de que es un fondo de inversión. Y luego ya están los especialistas, es decir, nadie tiene por qué ser especialista y conocer todos los entresijos o todas las cotizaciones de todas las compañías y qué está pasando y el PER o en qué nivel está el PER. Para eso están los asesores financieros y para eso están las entidades financieras, que tienen que trabajar junto con los clientes para encontrar el producto adecuado, ¿no? Pero sí que hay unos fundamentos básicos que se deben impartir en los colegios, y que cuando uno salga pues con su bachillerato, pues tenga unas bases muy básicas, pero sí de economía y de lo que son los productos financieros, ¿no? Muchísimas gracias, Irache Oria, directora de inversiones de Gestifonsa. Buen día de la educación financiera y buen negocio, Irache. Muchas gracias a vosotros.